Bueno, entonces, para no irnos más por las ramas, dijimos que lo más importante es que ustedes que entiendan que hay que hacer una búsqueda, una selección, una incorporación. Todas estas fases se suceden una a otra. En la selección es una de las partes más difíciles porque vamos a tener que confrontar hasta con nosotros mismos, porque por ahí vamos a ver ahí es donde volvemos a decir, si yo no conozco a la persona, voy a tener que buscar, no solamente apoyarme en lo que es el instrumento, que puede ser la validación, como una matrícula, un título, un analítico. Si yo no conozco a la persona y no me marca que tiene una cierta referencia o algo que sea comprobable, posiblemente tenga que hacer un modelo o buscar apoyarme con una herramienta y decir, bueno, voy a tomar una especie de examen. ¿Sí? Esto puede ser para las diferentes áreas, terapia intensiva, neonatología, pediatría, clínica médica, emergencia, y bueno, son herramientas que uno va a ir utilizando. De esta manera, ¿sí? Lo que vamos a ganar nosotros es tener una selección. ¿Sí? Esperen que estoy admitiendo una selección. Luego después van a ver que va a haber este método de incorporación. Algo que, por ejemplo, la mayoría de los gestionadores pasa por alto, no tiene ni idea de la fase de la incorporación y la importancia que tiene acompañar a una persona que recién se incorpora a la institución. Todo esto que nosotros hablamos con las unidades anteriores, que había una política, que había una función, que había una misión, que había objetivo, que había valores, que había un organigrama, que había reglas, normas, todo lo que hablamos se da en la etapa de incorporación, porque puede suceder desvuelta hago hincapié en que uno sí tenga la experiencia, no, soy un enfermero que tiene más de 20 años de experiencia, pero la institución que voy, por ahí tiene otra política, otras reglas, otra forma de desempeñarse dentro de lo que es la profesión o la ciencia enfermera, y la verdad que no, conmigo no va, y hice todo, una búsqueda, una selección, dejé gente afuera para elegir a esta persona, y durante la etapa de incorporación no resultó. ¿Sí? Por eso es que es algo muy importante la incorporación. De hecho, muchas instituciones hoy por hoy están tratando de tener un enfermero que sea tipo un acompañante para la incorporación del nuevo personal. Hace un año atrás, una compañera del segundo ciclo hizo una tesis donde ella resaltaba la importancia de tener un enfermero para hacer la inducción a la vida hospitalaria, se llamaba la tesis, inducción a la vida hospitalaria. La vida hospitalaria, en grandes, en el gran contexto, la llamaba, ya sea público o privado, ¿sí? Y decía que era muy importante cómo uno se inducía, cómo uno arrancaba, y que eso iba a determinar el buen desempeño o el buen funcionamiento del personal recién incorporado. Y le di una explicación tan importante que yo lo logré comprender y por qué surgió el tema, por lo que ella había padecido cuando se incorporó al hospital. Y decía que, bueno, le habían hecho pagar derecho de piso, que nadie le explicaba, que esto, aquello. Y después que estuvo a punto de renunciar y que salía de ahí llorando, amargada, que no quería volver al hospital porque la trataban mal. Bueno, todo esto se solucionaba con una inducción a la vida hospitalaria. ¿Y saben qué? Es más barato poner un enfermero que haga la inducción a la vida hospitalaria, que la gente venga, la incorpore, le haga un contrato, le haga una revisación médica, le haga un psicotécnico, le haga esto, me dura un mes y se vaya porque no se pudo adaptar. Profesor. Ahí ya se doy la palabra. Esta inducción a la vida hospitalaria hace que sirva de inducción y de adaptación
del personal recientemente incorporado. Sí, ¿quién quería decir algo? En mi trabajo, el encargado por ahí de hacer la inducción al que ingresa es el referente de supervisor. Nosotros tenemos el supervisor y atrás de él hay un referente que es el que se encarga por ahí de darle la bienvenida, de hacerle la recorrida, mostrarle cómo son los sectores, cómo estamos incorporados en cada área, debería ser en cada sector. Y bueno, después queda en manos de nosotros, sus compañeros, de ayudarlo con lo que va de cada paciente, enseñarles cómo es el tema de las habitaciones, la cantidad que hay por habitación y todo ese tema. Bueno, Pero sí, queda en manos del referente de supervisor más que nada. La bueno, bienvenida así al compañero nuevo. y los que están trabajando, ¿recuerdan cómo fue sus primeros pasos cuando entraron a un lugar? ¿Es difícil o es fácil? Es difícil, ¿Da miedo? mucho, Bueno, mucho. La verdad que entonces, sí. ven, por ejemplo, en pocas instituciones, en el hospital público no existe este puesto. Entrás y te dicen, ¿sos enfermero? Arreglate, si yo voy a ser tan enfermero como yo. Parece, o sea, es una estupidez, pero es tan importante, o sea, y no es tampoco algo tan costoso, y se saca el mejor provecho de la persona, decir, bueno, mira, te vamos a recorrer, te vamos a enseñar, porque por ello soy un enfermero y yo sé trabajar, pero no en todos los lugares los insumos se piden de la misma manera, los laboratorios se piden de la misma manera, las interconsultas se piden de la misma manera, y todo esto hace que uno se vaya frustrando y se ponga temeroso y no quiera ni tan siquiera colaborar o no puede dar su opinión viniendo de afuera. Sin embargo, si estuviera este personal que uno dice inducción a la vida hospitalaria, uno tranquilamente puede apoyarse en este y decir, bueno, ¿cómo son las cosas? ¿Sí? ¿Cómo vamos a manejarnos? Entonces digo, estas tres fases, todavía no hablamos un poco de lo que es la búsqueda, son tan importantes, vamos a ir desarrollándolas. Bien, dice, las tareas de selección es escoger los candidatos, aquellos que tengan la mayor probabilidad, adaptarse al cargo ofrecido y desempeñado, que se desempeñen bien. Es decir, yo voy a buscar lo que mejor considere. El reclutamiento es suministrar al candidato para la selección. Para ello se debe tener forma selectiva mediante técnicas de que son la comunicación, que las personas cumplan los requisitos del cargo que exige, un correcto análisis y descripción del puesto son fundamentales para que yo no me equivoque a la hora de elegir. Y esto son cosas que muchas veces se pasan por alto, porque uno dice, ay, necesito tomar enfermero. ¿Y enfermero para qué? Y enfermero. ¿Y pero para qué? Y son enfermeros, pueden hacer cualquier cosa. Y no es así. No se puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Uno debe tener la posibilidad de que se le muestre qué es lo que uno quiere hacer y qué es lo que yo estoy pretendiendo del puesto. Bueno, la selección busca solucionar dos problemas fundamentales. Primero, seleccionar la adecuación del cargo, la persona eficiente para el mismo, que tenga características que se puedan adaptar al puesto que yo estoy buscando. Puede ser que yo busque conocimientos, que busque experiencias, que busque habilidades y características en la persona que va a cumplir. Puede ser que yo al revés requiera que no tenga experiencias y esto va a estar determinado. Físicas, puede ser que yo busque sexo, peso, estatura, constitución, agudeza visual, destreza motora. Yo siempre voy a decir algo, no es lo mismo colocar una vía entre los 20 y los 35 años y después de los 35 o como yo a los 47 ya que necesito ponerme anteojo para colocar una vía. Y la destreza visual mía fue cayendo. Puedo tener toda la experiencia del mundo, pero no es lo mismo, chicos. Yo ya mi agudeza visual necesito ponerme anteojos y ver mejor. Y yo digo, estoy a un paso de decir, bueno, por favor, una persona por ahí que tenga 1 o 2 años de experiencia, qué sé yo, que tenga 22 años y mejor agudeza visual que yo, va a colocar mejor una vía que yo, totalmente seguro. Y no es porque yo no sepa. El tiempo pasa para todo. Y esto es importante.
El que lo quiera, el que le guste, y el que no le guste, es así, es una realidad que nos va a pasar a todos, ¿sí? Motricidad fina, esto también, con el tiempo, uno se puede ir perdiendo o puede ir pasando otras funciones y empezar a trabajar. No cualquiera, por ejemplo, puede hacer estar en la calle arriba de una ambulancia y no cualquiera puede estar en una terapia intensiva o en una maternidad o en un pediatría o en clínica médica. Cada uno va a cumplir diferentes roles y diferentes funciones. Bueno, Profesor, una pregunta. En los hospitales, digamos, ¿hay una edad límite para el ingreso? formalmente, hasta los 50 años se puede ingresar, ¿sí? En esta situación de pandemia, por ejemplo, Capital Federal no te ponía límites para ingresar. Por eso te digo, hay, ¿sí? Normalmente es hasta los 50 años y formalmente hay un estatuto, ¿sí? Que está entre lo que es un estatuto hospitalario donde dice que las incorporaciones se deben hacer en personas hasta 50 años. Ahora, si hay una necesidad de urgencia o una determinada, no sé, necesito un neurocirujano y por ahí tiene 70 años y está activo y es para contratarlo, por ahí estimo que se lo debe contratar. Esto habría que chequearlo bien con la gente de recursos humanos. Yo te hablo de lo que uno habla hasta los 50 años en las instituciones públicas. En la institución privada no hay límite porque se manejan con otra ley, con la ley de contrato de trabajo. Y en los hospitales públicos con la ley del empleado público. Estos dos temas se ven en la unidad número 6, que es la ley del empleado público, que es la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Bueno, busca tener, fundamentar cuestiones psicológicas, temperamento, carácter, aptitudes, actitudes, capacidad intelectual. Digo, no cualquiera puede trabajar en un geriátrico, no cualquiera puede trabajar en un neuropsiquiátrico, ¿sí? Yo creo que trabajar en un neuropsiquiátrico debe ser para un enfermero muy especial, que tiene que tener un temple psicológico. Jamás trabajé en un neuropsiquiátrico. Sí he entrado a llevar pacientes, a buscar pacientes, a dejar pacientes, y la verdad que el temple que debe tener un enfermero de trabajar en una institución neuropsiquiátrica es especial, es admirable, ¿sí? Así también, por ejemplo, aquellos enfermeros que trabajan en penitenciarías, ¿sí? Masculino, femenino, un temple admirable, muy especial. Hoy por hoy es admirable el temple de los enfermeros que trabajan en terapias intensivas, donde yo entro a terapia intensiva a dejar paciente o a llevarme un paciente, pero y sin embargo ellos me cuentan, no, hoy se murieron 3, hoy se murieron 4, hoy se murieron 5, y vos decís, wow, qué conducta psicológica dura, qué temple que tenés que tener para estar ahí adentro, ¿sí? Y hoy por hoy que estamos tan desbordados, los que no entran a terapia, que se mueren en clínica médica, también esos enfermeros deben tener un temple especial hoy por hoy, ¿sí? Bien, con el análisis y las especificaciones del cargo y con individuos diferenciados entre sí, hay que competir. Porque ahora tengo que competir. Y de esa competencia, ¿cómo compito? Puedo competir con un examen, puedo competir con algo, ¿sí? Una herramienta que yo considere que va a ser mejor uno que el otro o que me dé ese resultado. Y bueno, voy a hacer comparación y voy a decidir qué enfermeros me quedo o a qué enfermeros le doy la oportunidad. Bien, para la selección como proceso puede tener 3 tipos de comportamientos. Podríamos decir, hay un modelo de colocación que se contempla cuando cuando no se contempla el rechazo, hay una vacante para un candidato, ¿sí? Eso es modelo de colocación. Un modelo de selección, hay varios candidatos para una vacante, se compara, me voy a quedar con el mejor, sin ninguna duda. Modelo de clasificación es más amplio y situacional. Hay varios candidatos para varias vacantes y voy a elegir para cada vacante el mejor candidato que yo considere. Cuando nos sucede esto, por ejemplo, digo, che, mirá, se necesita un enfermero para la noche.
¿Y qué querés? Y como es para la noche y va a estar solo o van a ser dos, necesito uno con experiencia. Viene un enfermero que me acredite la experiencia, listo, modelo de colocación, entraste. No hice mucha vuelta, nada por el estilo. Modelo de selección, ¿sí? Tengo un montón de candidatos, voy a comparar y el que más apto me quede lo voy a colocar en el puesto o en el cargo. Y el último, modelo de clasificación, por lo general es lo que sucedió ahora. Vieron que hubo convocatorias para los diferentes tipos de hospitales, pero no todos van a hacer la misma función, pero todos van a entrar al hospital. Dentro de esto, por ahí hago un modelo de rotación y ver quién se adaptó mejor a cada uno de los servicios, clasifiqué y luego de un cierto determinado tiempo o cuando hayan todos finalizado la rotación por los diferentes servicios, no es rotación de un día, mínimamente tiene que ser rotación de una semana o diferentes turnos, rotación por diferentes turnos, voy a elegir quién se queda en cada uno de los puestos. Estos son los modelos o procesos del comportamiento de los procesos de selección. Bien. Volvemos a algo de lo más importante. ¿Qué necesito para convocar o para seleccionar personal? Bien, primero necesito saber y poder describir qué puesto va a cubrir. Es decir, hacer un inventario, como dice ahí, de los aspectos a cubrir en el puesto. Es decir, qué cargo va a cubrir, qué requisitos va a tener que ser necesario, y ahí volvemos, requisitos, auxiliar, enfermero, licenciado, doctorado, magíster, ¿sí? Y esto es muy importante. ¿Qué técnicas de incidentes críticos voy a tener que tener en cuenta? Bueno, empleo anterior, si es comprobable, si tiene el tiempo para, o sea, si yo le digo, mira, vas a ir de noche, vas a poder de noche, y no sé, es muy importante que yo determine si esta persona va a poder cubrir o no va a poder cubrir en horario, en el lugar donde yo voy a enviarlo, es desempeñarse en la función en el tiempo y hacerlo extensible a largo plazo, porque no puedo estar diciendo, bueno, mira, por este mes, lo tomé, por este mes sí, vas a estar de noche, después veo, uno ya tiene que estar muy definido con lo que va a tomar el personal. Bueno, requerimientos que son identificatorios o personales, verificar los datos que sean fidedignos, qué características va a cubrir, si el título está habilitado, si tiene matrículas que lo habiliten, ¿sí? En el mercado hay puestos similares, ¿por qué? Porque por ahí yo les conté también, a veces yo saco muchas experiencias de lo que son los alumnos que por algún motivo han elegido hacer su trabajo de investigación, su tesis. Tuve una compañera que inventó a favor nuestro un puesto de trabajo que no existe en ningún otro lugar, solamente en una institución privada, que es el acompañante, ¿sí? Enfermero, desde el quirófano a la habitación o cuando sale del quirófano, ¿a qué se entra quirófano? Por lo general, la mayoría de las personas que entran al quirófano es una cirugía o un estudio, ¿sí? Que implica la necesidad de estar en un área estéril, pero que la mayoría de los que están ahí salen con algún tipo de analgesia o sedación que es más bien prolongada. Esta enfermera, dado sus años de experiencia, descubrió que el paciente se lo entregaban a un camillero en quirófano, ¿sí? Cuando se terminaba la práctica, ya sea cirugía, estudio, se le entregaban a un camillero, le ponían la historia clínica arriba de las piernas del paciente o arriba del pecho del paciente, y el camillero se lo llevaba a la sala, a la terapia, donde tuviera que ir, ¿sí? Y se lo entregaba a una enfermera. Pero nunca había un pase entre el enfermero de quirófano y el enfermero donde iba el destino del paciente. No sabían si le habían pasado, si le habían recolocado una vía, una sonda, si había sido como alguna complicación durante la cirugía, si le habían pasado sangre, no sé.
si habían tenido se había prolongado en el tiempo y había sido, fue complicada, le tuvimos que dar más sedación. No había un parámetro. ¿Por qué? Porque se lo entregaban al paciente a un camillero, el camillero lo llevaba a la sala, a donde estaba el destino del paciente, dentro de la institución, y el camillero decía, no, tomá, te traigo el paciente, acá está la historia clínica, léela, es un camillero, no está el puesto y la función, es mover una camilla o con un paciente arriba o sin un paciente arriba, en camilla, en silla, lo que sea, y no tiene función de enfermero. Y se perdían datos importantes. Entonces esta enfermera dijo, yo creo que debería haber, no la enfermera ser de camillero, sino de acompañante. Entonces ella cuando llegaba al quirófano, lo primero que hacía era revisaba que el paciente esté estable para salir del quirófano. ¿Estable qué significa? No sé, los signos vitales que estén compensados, preguntaba qué es lo que había pasado con el paciente. Si no había ninguna novedad importante, venía el camillero y acompañaba al camillero, al paciente, al lugar. Y ahí le hacía el pase a la enfermera. Decía, mira, el paciente lo operaron, no sé, le hicieron una apendicectomía, se prolongó, le pasaron una unidad de sangre, le pasó, no, se hipotensó durante la cirugía, se recuperó bien, o sea, le daba todo el pase y después se iba a buscar otro paciente. Esto lo inventó. Por eso dice, análisis del cargo o del puesto en el mercado. ¿Existe esto? No, solamente en esta institución. En otra institución no existe esto. ¿Es importante? Es importante. ¿Se pueden crear nuevos puestos? Sí. Será cuestión de investigar. Hipótesis del trabajo, bueno, es el caso que no se puede implicar. ¿Qué es una hipótesis? Es algo que yo pienso, ¿sí? Hipotéticamente, y luego tengo que ver si se cumple o no se cumple, o se debe refutar y modificar esta hipótesis o esta teoría. Esto es un poco lo que sucede con la hipótesis del trabajo. Y si es el caso que no puede aplicar ninguna de las alternativas anteriores, se recurre a la hipótesis del trabajo. Una predicción aproximada del contenido del cargo, requisitos y características necesarias. ¿Por qué? Porque muchas veces por ahí uno dice, no encuentro qué función dentro de lo que esté enmarcado se va a poder cumplir. O por ahí se cumplen más funciones, ¿sí? De las que uno piensa que voy a hacerlo. Y por eso es necesario hacer una hipótesis del trabajo. Bien. Volvemos al tema principal, análisis de puestos de trabajo. Nunca se debe pensar el puesto de trabajo sin antes pasarlo por un método científico. ¿Y por qué les digo un método científico? Porque nosotros somos una ciencia y debemos todo lo que hacer de pensar que esté científicamente, ¿sí? Redactado, estipulado. Podríamos decir, para que sea ciencia, recuerden que tenía que cumplir ciertos requisitos, comprobable, rectificable, se debería poder nuevamente hacer en diferentes pacientes. En este caso, ciencia de la enfermería, se debería poder hacer replicable en diferentes enfermeros. ¿Sí? Bueno, más allá de hacer la descripción de lo que uno tiene que hacer, es decir, poder describir. Si yo no puedo describir qué es lo que tiene que hacer el enfermero, jamás voy a poder contratar a un enfermero, porque no voy a poder definir. Yo tengo que tener en claro cómo se describe la función que se cumple. Para obtener la máxima productividad, bueno, es necesario poner la persona adecuada. Si yo no pongo la persona adecuada, no voy a explotar este trabajo o este puesto como yo lo quiero. El método científico es lo que a mí me avala a poder determinar qué trabajo va a realizar cada uno de los individuos que voy a contratar. ¿Sí? Volvemos. Dice, el documento, describir el puesto de trabajo o descripción de la función, que es lo mismo, delimitar las funciones, y esto es importantísimo. Después les cuento brevemente, tengo un problema ahora. Yo trabajo en una ambulancia y desde luego hacer un traslado de un paciente con COVID, ¿quién limpia la ambulancia? ¿Quién la limpia? El enfermero, profesor. ¿El personal de limpieza? El personal de limpieza, el enfermero. ¿Ay? ¿Quién la limpia? El que maneja la ambulancia, en muchos casos.
El que maneja Yo la creo que ambulancia, el que maneja la ambulancia, ¿es enfermero? No, No, En algunos casos sí. No necesariamente. Puede Paso. ser como claro. no. Y nosotros, por ejemplo, cuando yo entré a trabajar, jamás me dijeron, vos tenés que hacer de limpieza. No, no. Yo creo que tiene que haber un personal de limpieza. Yo también creo eso. ¿Sí? Sí, debería, pero en muchos casos no lo hay. Y Bueno. nosotros, en mi caso, no como, o sea, como uno como enfermero no puede estar en un ambiente sucio o estar Ah, atendiendo a un paciente en un ambiente sucio. Yo sinceramente es algo ilógico lo que le voy a decir, pero me pasó de estar en una práctica y una mamá se fue al baño, ensució, o sea, porque estaba indispuesta o lo que, sí, sí. y pedía que vengan a limpiar y no venían. Y eso ya estaba terminando o sea, mi hora, y eso seguía así. Agarré, fui, puse los guantes, busqué la bandina y limpié, porque uno no puede, una por la infección que puede agarrarse, otra mamá cuando vaya, porque es así, profe, y otra no te queda que hacerlo, porque ¿qué vas a dejar? ¿Eso así? Y Sí, no. una, porque es todo un riesgo. Bueno, seguramente ahora con la pandemia, profe, debe haber un equipo de limpieza exclusivamente para eso, seguramente. bueno. Profe, si me deja acotar, Sí. vayamos a la realidad, ¿no? Cada uno cuando termina su servicio, ¿qué hace? Elemento de trabajo en el tema ambulancia. Yo he visto personal del SAME higienizar, el mismo chofer, el enfermero que va a SAME Quilmes, digo, higienizar la ambulancia. En ese lugar, en el hospital, me parece un poco ilógico que nos pongamos a hacer eso, pero el enfermero hace de todo. ¿O no, profe? Totalmente, totalmente que hacemos de todo, pero Sí. está mal, eso es lo que tenemos que entender nosotros, Sí, está mal, mal, ¿sí? El Hay enfermero, que quejarse. ¿eh? Hay que Está mal, quejarse. Y decir no. está mal. Yo, por ejemplo, anoche me puse en perro y dije, si yo la limpio, voy a limpiar, al médico le decía, ¿no? Porque los dos somos tan profesionales, ¿sí? Entonces, si yo puedo agarrar el sulfanio, vestirme e ir a limpiar, vos también lo podés hacer. ¿Qué diferencia? Somos los dos profesionales, ¿sí? Entonces, el chofer dice, yo no tengo un registro. En mi caso, que tengo el chofer que no es si bien es personal de salud, porque trabaja arriba de una ambulancia, no tiene exigencia de tener conocimientos de salud, más allá de las capacitaciones de RCP que se les brinda. Entonces dice, yo no sé nada de cómo se agarra, cómo se limpia, cómo se pasa un trapo, qué es lo que debo tocar, los equipos se le puede echar sulfanio. Entonces, digo, bueno, yo tampoco debería saber, pero sé que un equipo no se puede humedecer, qué se humedece y qué no se humedece. En definitiva, es una pelea que tenemos interna, porque nosotros no tenemos personal de limpieza. Para este caso, sí tengo personal de limpieza para el piso, pero no para que venga a limpiar lugares donde estuvo en contacto con COVID. ¿Sí? Y en definitiva, en ninguna currícula de estudio, de las mías, ni de las de ustedes, a nadie se le enseñó a limpiar. ¿Entienden? Y sin embargo es algo que lo vamos a tener que hacer, que lo hago y que ustedes lo van a tener que hacer. Eso es un error programático de las funciones. Uno tendría que, o lo agrego en las funciones, pero si lo agrego en las funciones me tenés que pagar por esa función. ¿Entienden la diferencia? Si lo agrego como trabajo, lo tenemos que pagar en la función. ¿Sí? Y eso es lo que no quieren. Bien, por eso es que dice, hay que trazar los objetivos, delimitar las funciones, orientar al personal, facilitar la supervisión, apoyar la evaluación del puesto. Siempre hay que apoyar la evaluación del puesto. Todos los puestos deben ser evaluados. ¿Sí? Pueden ser, las evaluaciones se pueden hacer en forma continua, a través de los pacientes, se pueden hacer a través de exámenes, se puede hacer a través de la historia clínica, se puede hacer a través de la historia de evolución de un enfermero. Siempre se puede evaluar el puesto de trabajo. Bueno, esto me va a ayudar a mejorar la administración del personal, saber si necesito más personal. Recuerden que hay algo, nosotros tenemos tareas que son intrínsecas, nuestras de adentro, y extrínsecas. Tareas que si bien las hacemos, por ejemplo, escribir un report, escribir una hoja de enfermería, evolucionar un paciente, hacer un pedido de farmacia,
alcanzar o llevar una interconsulta médica, llevar un laboratorio, valga la redundancia, al laboratorio, o sea, una muestra de laboratorio al laboratorio, hacer un electrocardiograma. Hay que ver cada una de estas funciones si están determinadas y se empiezan a trabajar con funciones que son intrínsecas, nuestras propias de adentro, y extrínsecas, que si bien son parte de nuestras funciones, hay que ver si están contempladas dentro de lo que es el puesto de trabajo. Por eso es que dice, si yo evalúo y después puedo mejorar la administración del personal, y no es que yo esté haciendo algo malo, yo por ahí puedo contabilizar el tiempo. Hoy por hoy, el vestirme y el desvestirme, ¿sí?, para trabajar con un paciente con COVID, a mí me lleva, por ejemplo, el vestirme se supone que son entre 5 y 6, 7 minutos, pero el desvestirme me implica entre 15 y 20 minutos. No solamente el desvestirme, sino el de desvestirme, el desechar, ¿sí?, el volver a higienizarme y el volver a reponer. Y ese tiempo no está contemplado en ningún lado. Si alguien me contabiliza los tiempos, vamos a tener que entender que ese tiempo debe ser catalogado y puesto como una función del puesto. Que si nadie lo evalúa, nadie lo va a saber. Bien. Bueno, ¿cómo se busca el personal? Acá yo les contesto, existen diferentes formas de buscar un personal. Puede ser por recomendación de empleados, que es lo que se usa mucho ahora, el boca a boca, publicaciones en los diarios, que quedó viejo, carteleras, jornadas de enfermería. En muchas jornadas de enfermería se buscan, y hay gente que va a buscar personal de enfermería. Anuncios en congresos, que sería lo mismo, convenios con universidades. Yo, por ejemplo, ahora tengo un gran pedido de enfermeros para lo que son las clínicas de Buenos Aires Salud. No sé si alguien trabaja en Varela, María Mater, en Don Bosco, el Policlínico del Vidrio, y me están pidiendo gente recibida, ¿sí?, más de 20 enfermeros para ir a trabajar. Y eso es un convenio que nosotros tenemos. En realidad no tengo ningún convenio, es un pedido que tengo, que le envíe gente. ¿Sí? Bueno, creo que acá estamos... No, voy a dejar estas dos para el final. Bueno, chicos, voy a dejar de compartir. ¿Ven esta diapositiva? Acá, me va a quedar en incorporación, que la vamos a terminar de ver, porque hay un jueguito al final de esto, que necesito tener más tiempo y lo vamos a ver el jueves que viene, junto con la que arrancamos la unidad 6. Es decir, me quedan las últimas 3 diapositivas. Dejo de compartir. Así me puedo despedir de ustedes. Bueno, para resumir un poquitito, es muy importante a la hora de incorporar personal, ¿sí?, tener una buena búsqueda, una buena selección y una incorporación acompañada. Esto les va a garantizar que ustedes vayan a hacer una gestión que va a ser impecable, ¿sí?, que no va a tener desperdicio, que les va a economizar y que les va a redituar a que el personal no sea un personal rotante, que se quede en su institución o en su establecimiento y que no hayan invertido todo el tiempo de capacitación, de búsqueda y de selección al divino botón, y que no sea una tarea continua, porque es muy desgastante. Porque van a ver que nosotros, una vez que buscamos, seleccionamos, ahí debemos, con el equipo inter o multidisciplinario, hacer otras tareas, como es la revisación médica, ¿sí?, que si bien nosotros no tenemos nada que ver, debe estar en un apto o en una aprobación. En algunos casos, hoy por hoy se toman los famosos, ¿cómo se llaman?, psicotécnicos, ¿sí?, que para algunos les puede ser difícil, para otros una rutina o nada, ¿sí?, pero hay que aprobar esos dos, y que es indistinto a la selección que yo haya hecho, porque capaz que las personas que yo elegí no aprobaron el físico o no aprobaron el psicotécnico y debo continuar buscando personas, ¿sí? Todo esto demanda plata, demanda tiempo, que luego cuando se incorpora, debo cuidarla a esa persona, debe ser una incorporación programada, pacífica, con buena adaptación, por decirlo de una manera, para que no sea desgastante y que no haya hecho un trabajo al divino botón
y después, che, uy, viste el que contraté, se fue. Uy, tengo que otra vez buscar, otra vez revisación médica, otra vez psicotécnico, otra vez reincorporación. ¿Sí? Entonces, un poco la idea de esto es manejarme de esa manera. Así que bueno, chicos, siempre soy un agradecido por estar una clase más con ustedes. Un día más, ya nos queda menos de la materia, menos de su carrera. Quédense tranquilos, que con respecto a lo que es la parte de exámenes, todavía no tengo nada en claro de fechas ni nada. Sí les voy a facilitar cómo va a ser cuando cerremos la última materia, la última unidad, para que ustedes se queden tranquilos. No, yo siempre digo que la evaluación es continua, la evaluación es en la participación, la evaluación es en el acompañamiento, y bueno, en estas épocas de pandemia y de tiempos difíciles, evaluar y exigir tampoco es una herramienta que utilizo mucho. Así que ya veremos con el tiempo cómo nos vamos a manejar. Pero quédense tranquilos. Me interesa más que estén contenidos, que me sigan, que se sigan a ustedes, que el grupo continúe unido, que me parece importante. Estoy un poco preocupado porque yo sé que hay muchos que están trabajando. Un promedio de entre 33 y 35 siempre son los alumnos que participan. Son un poco más por la lista, pero bueno, hay algunos que no están participando. Yo después saco los presentes. Y bueno, traten por favor de estar, los que no pueden, seguido, estar, el jueves pasado, el viernes pasado le pude cargar todas las clases, así que ahora cuando termino esta, ya se las voy a cargar al campus, así se quedan todos tranquilos de que pueden ver la filmación o la grabación de la clase. Gracias, chicos. Gracias. Si alguien quiere decir algo, si no me estoy despidiendo. Gracias, profe. Gracias, profe. Saludos a todos. Cualquier duda que tengan. Gracias, profe. Chao, Saludos. chao. Profe. Hasta luego, profe. Chao, chicos. Hasta luego, profe. Saludos. Chao, chao.